Buenas tardes a todos. Pues vamos a hacer un ejercicio de titulación para ácido débil con base fuerte. Entonces, para iniciar, pues vamos a ver el ejercicio, el cual nos indica que diseñe una gráfica pH versus volumen de base agregado en mililitros, sabiendo que para una titulación se parte con 50 mililitros de ácido clorhídrico. Este ácido es el ácido débil a 0,04 molar y se agregan porciones de 0,4 mililitros de NaOH como un proceso de titulación, y ese NaOH también está a 0,04 molar. Lo anterior hasta alcanzar un pH, bueno, inferior o hasta completar la titulación. En este caso, esto más que todo lo que quiere decir es a completar la titulación. Debe decir hasta completar la titulación. A ver, hay varios estados en este caso de la titulación, y el primero es cuando no se ha agregado al ácido, no se ha agregado ninguna porción, digámoslo así, de la base. Es decir, qué concentración, qué pH tiene el ácido antes de agregar la base. Para tener en cuenta eso, entonces hay que ver que es un ácido débil, es decir, que este señor tiene un proceso de disociación, está acuoso, que va desde el ácido clorhídrico hasta el H+, más el cloruro o base conjugada. Dentro de ese proceso de disociación normal del ácido, pues tenemos que es el caso A. Resolvemos en este caso la circunstancia para calcular el pH de él antes de agregar nada a la base, es decir, el punto cero. Entonces, al inicio tendrá una concentración antes de que se promueva la disociación de 0,04 molar. En el proceso de disociación él pierde X moles o X de su concentración para generar X de H más y X de H. En el equilibrio, entonces, esta sería la expresión. Lo llevamos esto al caso A que hemos consultado en la tabla, y ya teniendo este cálculo, es decir, del caso A, calculamos, planteamos la ecuación que nos da una ecuación de segundo grado, la resolvemos en la calculadora y calculamos esa con X1, digamos la concentración de H+, es el X disociado, y con eso podemos establecer que el pH antes de agregar la base es aproximadamente de 2,4471. Ahora, ya hemos calculado esto, pues lo hacemos para un ácido débil, porque él es un ácido débil antes de agregar la base. Ahora es cuando agreguemos la base. Cuando iniciemos a agregar la base, es decir, desde la primera adición, lo que va a suceder es que el ácido débil va a reaccionar con el NaOH. En esa reacción, él va a generar el cloruro de sodio más A. Esa reacción va a generar a su vez que coexista la presencia de un ácido débil y su sal. Básicamente que tenga un comportamiento en cierto transcurso de la titulación, luego vamos a ver hasta dónde, como una solución, de solución tampón. Por lo tanto, eso es importante porque quiere decir que los cálculos de pH podríamos aproximarlos o calcularlos mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch que señalo aquí en la parte izquierda inferior. Para empezar a hacer el ejercicio, entonces vamos a establecer en el proceso de titulación las moles existentes del ácido clorhídrico inicialmente. Entonces tenemos 50 mililitros de esa solución a una concentración de 0,04 molar, es decir, que serían 1000 mililitros por cada 0,04 mol. Y estas moles entonces van a ser constantes, que serán las moles iniciales o las moles que son desafío de titular, o las moles que se requieren titular. Posteriormente es ver en cada adición de NaOH que hagamos en el proceso de titulación, cuántas moles se logran neutralizar del ácido clorhídrico. Entonces, basado en esto, calcula, como la concentración de la base es 0,04 molar también, entonces calculamos las moles de él, luego vamos a la reacción. Una mol del NaOH consume o neutraliza una mol del ácido clorhídrico para obtener estas moles neutralizadas. Como esto tenemos que diseñar una gráfica y hacer este cálculo, pues uno a uno nos llevaría demasiado trabajo, creamos una fórmula y nos vemos que la parte que está en negro es una constante
que es igual a 4 por 10 a la menos 5, que sería esta que vamos a seleccionar acá. Esa constante, entonces, quiere decir que siempre para calcular las moles neutralizadas del ácido fluorhídrico, bajo será el volumen de la base agregada por esa constante que es 4 por 10 a la menos 5. Nace de esta operación. Y esas serían las moles neutralizadas. Nos va a servir ahorita que estemos diseñando el Excel. Para el caso de las moles restantes o las moles que harían falta neutralizar o las moles que faltan neutralizar, serían las moles iniciales menos las ya neutralizadas en esa adición, me darían las moles de el ácido clorhídrico que quedan por neutralizar después de agregar los primeros 0,4 mililitros del NaOH. Ahora, también es importante para este ejercicio conocer las moles de la sal generada. Estos serían los 0,4 de la base, más la relación estequiométrica acá, que se ve acá, es decir, 0,04 mol del NaOH en los 1000 mililitros. Ya teniendo esto, entonces decimos que una mol del NaOH genera una mol de el ácido clorhídrico, tal como se ve acá. Y estas serían las moles formadas de la sal, que es la base conjugada del ácido denso. Esto también se puede calcular mediante esta misma constante, es decir, que el volumen de la base, y en este caso el 4 por 10 a la menos 5 saldría de este cálculo. ¿Sí? Entonces de aquí sacamos esta constante. ¿Qué nos va a servir para el Excel? Para diseñar el Excel y la gráfica. Por último nos queda calcular la concentración. Entonces la concentración del ácido clorhídrico, una vez se ha agregado a la base, sería las moles que quedan por neutralizar, más el volumen, que serían los 50 que teníamos de ácido, más lo que agreguemos de la base, esto convertido a litros para que la concentración me quede molaridad, por eso lo dividimos en 1000, y esto nos daría la concentración del ácido clorhídrico. Para la concentración de la sal, o las conjugadas, serían estas moles que son formadas de este señor, dividido en el volumen de 50 mililitros más 0,04 mililitros dividido en 1000. Y eso para convertido a litros daría la concentración de la sal conjugada. Dentro de ese parámetro, entonces, ahora teniendo las dos concentraciones, aproximadamente podemos emplear esta ecuación para una solución buffer, en el cual partimos del pK sub A, que lo calculamos de menos el logaritmo del K sub A, y nos daría 3,4559, menos el logaritmo de la concentración del ácido en el equilibrio sobre la concentración de la sal o base conjugada, es decir, del ácido clorhídrico. Aquí vemos que nos da 1.63, una disminución amplia. Lo que quiere decir de aquí es que la capacidad amortiguadora acá es muy poca y es debido a que esta concentración, la concentración de la base es muy pequeña. Eso va a ir aumentando, va a ir mejorando a medida que agreguemos más bases. Ya lo vamos a ver posteriormente en el ejercicio. Con estos cálculos, con los cálculos que hemos logrado establecer acá, entonces, con esta distribución que hagamos de diseñar este cálculo, vemos que aquí diseñamos la columna de volumen de NaOH agregado, las moles iniciales de HCF, es decir, las que existían antes de agregar cualquier cantidad de base, las moles neutralizadas, las moles sin neutralizar, la concentración de este señor, del ácido fluorhídrico, y la moles en la sal, la concentración de la sal. Vamos a ver. Y por último, pues el pH. Vamos primero a tratar el punto cero, es decir, cuando no se ha agregado nada de base. Pues las moles iniciales son estas, de este señor, de este neutralizadas nada, porque no se ha agregado nada de la base. De este señor serían, pues este menos cero, o sea, decir, que son las moles sin neutralizar serían todas. La concentración del ácido es la de partida, 0,04 molar. Para este pH que está acá, pues vemos que ese fue el cálculo que hicimos en la diapositiva 1 de este video.
y nos dio 2,4472. Ahora tenemos que crear la expresión, entonces la primera adición sería 0,4 y aquí creamos la primera fórmula, que sería igual al A03, es decir, donde aparto la primera adición, más 0,4 mililitros. Siempre voy a estar agregando 0,4 mililitros. Aquí baja todo, baja completo la adición, por lo menos hasta alrededor de los 50 mililitros, ¿sí? O más. Acá, entonces, para agregar las moles neutralizadas, entonces ya habíamos calculado que era una constante que era el volumen de la base agregado, que será la columna A, que inician A2, ¿sí? Por eso la fórmula sería A2 por 4 por 10 a la menos 5, que es este número. 0,40 es un 4, cierro paréntesis, y eso me permitirá calcular las moles neutralizadas. Vemos que aquí da 1,6 por 10 a la menos 5, que es el número que está acá, que nos habíamos hecho, hicimos en el cálculo. Luego, para colocar las moles sin neutralizar, sabemos que es la resta de desde acá, desde el inicio, colocamos la fórmula. Bueno, esta la prolongamos hasta el final. Ahora esta, para hacer esta, serían las moles de este señor que habían iniciales menos las moles neutralizadas. Y acá vemos que nos da el mismo número que obtuvimos en la diapositiva, que es 1,984 por 10 a la menos 3. Después viene la concentración de él, que ve, ojo acá, entonces serían las moles, ¿sí? Sin neutralizar, dividido en A, que va a ser la columna de A3 o A2, que va a ser el volumen, más los 50 que habían, y todo eso dividido en 1000. Usando estos paréntesis, tal como está aquí escrito, con estos paréntesis, entonces podríamos calcular la concentración. Esta sería la concentración del ácido. Para el caso de la fórmula para las moles del NaF, pues la fórmula quedó la misma, que es el volumen agregado, que está desde A2, por 4 por 10 a la menos 5. Y esas serían las moles formadas de NaF. En el punto 0, ninguna, porque no se ha neutralizado nada. Acá nos había dado 1,5 por 10 a la menos 5. Calculamos la concentración de él haciendo la misma concentración de F dividido, abre los paréntesis, 50 más el volumen agregado que está representado en A, aquí pues desde A3, dividido en 1000. Y acá esta fórmula la repito para todos. En el caso del pH, entonces el pH será el pK sub A, excepto para el punto 1. En el punto 1 no se coloca fórmula porque se trata como un ácido débil. Desde A3, es decir, desde el punto 2, el pH se va a calcular, sería pH sobre pK sub A menos el logaritmo de las concentraciones. Es decir, que en la fórmula acá sería el pK sub A es una constante, que es 3,4559, menos el logaritmo en base 10 de E3. ¿Por qué? Porque en E3 está la concentración del ácido, ¿sí? Dividido en G3, que es la concentración de la sal. Y esa fórmula se repite para calcular el pH. Lo que podemos ver acá es que en esta región, ¿sí? Al prolongar la fórmula, acá el poder amortiguador de estas columnas es bajo, ¿sí? Porque hay cambios de pH por encima de una unidad con respecto al pK sub A. Y acá, entonces, pero eso es parte del análisis, allá que hacemos, llegamos a un punto en que las concentraciones, tanto o el pH se aproxima cerca al pK sub A. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración del ácido y la concentración formada tienden a ser 1. Luego, si esto tiende a ser 1, esta distribución tiende a ser 1, este logaritmo daría 0, es decir que el pH tiende a ser igual al pK sub A. Esto es acá cercano, y luego vemos que aquí vuelve a empezar a disminuir la capacidad amortiguadora hasta acá. Y aquí ya empieza un valor negativo o fuera de raciocinio, es decir, un exceso de base. ¿Eso por qué sucede? Lo que sucede es que el ácido se ha consumido totalmente y ya el pH depende es por el exceso de NaOH agregado. Ahí ustedes pueden hacer los cálculos en anterior. Luego, para hacer la gráfica, podemos hacerlo hasta antes de que el pH sufra alteraciones bruscas, por ejemplo, hasta acá. Mantenemos en control, seleccionamos esta, mantenemos con control seleccionado y podemos con esto diseñar, vamos a insertar
y diseñamos en este caso el gráfico. Esta sería como la titulación. Vemos que aquí de partida hay un cambio brusco de pH cuando se adiciona la primera gota del NaOH y luego pues el cambio empieza a ser progresivo. Acá en este sector alrededor de por encima de 10 mililitros a 30 mililitros, de 10 mililitros a 20, 25, hay buena capacidad amortiguadora y luego se empieza a perder la capacidad amortiguadora. Eso es lo que tienen que analizar y eso es un ejemplo de una titulación de un ácido débil con una base fuerte, interpretado como una solución factor. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Buen resto de día. Hasta luego.